hermanos de IDEC Monterreal y amigos, mucho gusto de saludarles, Dios les bendiga. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema en estos momentos muy importante. El tema es sobre las finanzas en tiempos de crisis. Pero antes vamos a hablar acerca de los errores que quizá hemos estado cometiendo todo este tiempo en el manejo de nuestras finanzas. Y al final de cuentas nos vamos a dar cómo es que tenemos que enfocarnos y con la ayuda de Dios, cómo podemos salir adelante, hermanos. Pues básicamente nosotros tenemos hábitos alimenticios, hábitos en nuestra forma de dormir, hábitos en nuestra forma de trabajar, en el cuidado de nuestra salud, y en nuestras finanzas también tenemos hábitos y posiblemente hemos tenido malos hábitos todo este tiempo. Vamos a repasar algunos temas que nos han llevado a tener malos hábitos. Por ejemplo, usar tarjeta de crédito. Usar tarjeta de crédito no es malo, pero la tarjeta de crédito puede llevarnos a un mal hábito financiero que nos puede llevar a tener pérdidas muy importantes. ¿Sabías tú que al pagar el mínimo de la tarjeta, solo estás ayudando al banco a mantenerse y a tener todos sus gastos, pero tú no estás saliendo de los tuyos? Pues eso es lo que está pasando. Entonces, cuando tú pagas el mínimo, no estás saldando tu deuda, simplemente estás haciendo una bola más grande, como una bola de nieve que cae de una montaña. Así es esta bola que tú estás produciendo a través de estar pagando el mínimo a un banco. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta para el uso de la tarjeta o para el no uso que realmente muchos recomiendan. El otro tema también es que tú tengas claro el presupuesto. Y hoy más que nunca tienes que tener claro un presupuesto familiar donde tú tengas lo más importante, donde tú tengas que tener lo más indispensable para que podamos subsistir de una buena manera y tener todo lo necesario para la familia en estos tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un ingreso que ahora puede ser disminuido, también tenemos que tener un tipo de gasto que corresponda al ingreso, lo que significa que no nos tenemos que sobregirar. Eso significa entonces que los pocos ingresos que hemos tenido, o muchos, los tenemos que cuidar, y este es el momento en que nosotros tenemos que hacer un buen presupuesto. Nosotros tenemos que hacer algo básico y determinar cuáles son nuestros gastos fijos, nuestros gastos muy necesarios, y no poder sobregirarnos de eso. Y la tarjeta eso es lo que hace, nos sobregira. O un préstamo también nos sobregira, pero eso tiene un costo que se llama intereses. Y entonces no tenemos que sobregirarnos. Eso es bien importante. La otra parte es cuando hagas un gasto, una inversión, y lo que hayas que hacer de ahora en adelante, tienes que consultar. ¿Sí? Tienes que consultar a tu familia, tienes que pedir una segunda opinión. Muchos dicen también que tienen que cotizar. Si no has estado cotizando, lo importante de cotizar, mi hermano y amigo, es que podemos nosotros tener una información real de varias formas de gasto, de varias formas de inversión, lo que significa que tenemos la opción A, la opción B, la opción C, la opción D y todo lo que podamos tener e irnos por la mejor opción. Eso es bien importante. Entonces, cuando tú tienes una segunda opinión, vas a comparar, vas a cotizar y vas a ver en varios lugares el precio, la calidad y también algo bien importante, la necesidad para comprar ese artículo, ese bien o hacer ese gasto, porque puede ser no necesario. Y entonces esto nos lleva al siguiente punto. No debes guiarte por impulsos. No puedes guiarte por impulsos o sentimientos. Esos gastos sentimentales es importante que no los tengas. Es bien importante que tú puedas tener los gastos necesarios. ¿Por qué? Porque a veces tenemos muchos gastos, diferentes formas de gastarnos las cosas, y a veces no nos sirven a largo plazo. A veces si estamos hablando de un vestido, de un calzado, nos lo ponemos una vez y ya no nos lo volvemos a poner. Y esa es una información importante que ahora nos puede servir en tiempos de crisis. Así que no solo con las cosas de la primera necesidad, sino que también hay cosas que
nos hacen daño porque no nos sirven. Entonces en este momento es un momento de hacer un inventario, de poder determinar cómo estamos con esas cosas y poder determinar si realmente son de utilidad o podemos hacer algo con ellas. Eso es bien importante. Finalmente, te digo, debemos ser precavidos. Cuando somos precavidos, entonces pensamos bien lo que vamos a hacer y el paso que vamos a dar. Más vale prevenir que lamentar. Y eso es bien importante en nuestra vida, porque cuando nosotros hacemos de nuestro hábito un mal hábito, entonces comenzamos a gastar y no prevenimos nada. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque la primera necesidad es lo más importante en este momento, mi hermano, mi amigo, y eso es bien necesario. Entonces, ahorrar es uno de los elementos importantes para la salud financiera de nuestro hogar. Ahora sí, hermanos, vamos a hablar acerca de la crisis. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Algo bien importante es que nosotros tenemos que tomarnos de la mano de Dios. Ese es el primer punto. Tenemos que acercarnos más a Dios. Yo no sé cuál ha sido la relación que has tenido con Dios, tu forma de buscarle, tu forma de adorarle. Cada uno de nosotros ha tenido en mayor o menor medida un acercamiento con Dios. Pero hoy es un tiempo importante para que nos acerquemos a Dios. Ese es el primer punto para que afrontemos la crisis. Sin ese punto, es bien difícil que podamos hacer lo demás. ¿Qué significa acercarnos más a Dios? Pues cuando nosotros hablamos de acercarnos a Él, vemos en Isaías 55:6, en tu Biblia, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Jehová, ni vuestros caminos mis caminos. Y eso es bien importante. ¿Qué es lo que está hablando ahí la palabra? Nos está diciendo que lo primero es que tenemos que pararnos, ver lo que hemos hecho y dejado de hacer y empezar a hacer lo correcto. Yo creo que todo lo que está pasando a nuestro alrededor es algo que nos lleva a reflexionar acerca del acercamiento que tenemos que tener con Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Nosotros y cada uno de nosotros lo sabemos, pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que buscarle y tenemos que llamarle y tenemos que dejar nuestros malos caminos. Y eso es lo más importante, porque si no, nuestras finanzas no van a sanar. Y este es el momento clave en que tienen que sanar si han estado haciéndose mal. Bien importante también es que la crisis es difícil, pero el impacto que tenga lo que está pasando y esta crisis en nuestra vida, en nuestras finanzas, dependerá de los hábitos que nosotros hayamos tenido en el manejo de ellas. Si hemos tenido malos hábitos, pues seguramente nos va a impactar más. Y yo creo que muchos de nosotros que hemos tenido malos hábitos, nos va a impactar fuerte. Así que pongamos mucha atención. La crisis financiera que estamos atravesando, que se viene o ya se vino, tendrá mayor o menor impacto según lo que tengamos y los hábitos que hayamos hecho. Nuestros ahorros, nuestras deudas y el nivel de ingreso y gasto que hemos estado atravesando, sumado a la capacidad de manejar nuestras finanzas personales o hábitos, hacen un conjunto de características que nos ayudará a afrontar correcta o incorrectamente. Entonces tú has podido ver tus ahorros, tus deudas, tu nivel de ingreso, tu nivel de gasto y todo lo que hemos visto para atrás te va a ayudar a hacerlo bien o a hacerlo mal. Pero si no lo has hecho bien, pues entonces podamos seguir los consejos donde nosotros podamos determinar la mejor manera de afrontar la crisis. Dice Isaías 41:10, Reina Valera 1960, no temas, porque yo estoy contigo, dice Jehová. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando Dios nos habla algo de eso, nos dice que no tenemos que temer y no tenemos que desmayar. Y Él nos dice que siempre nos va a ayudar. ¿Qué nos está pidiendo? Que no tengamos temor.
Nos está pidiendo que no desmayemos y nos está pidiendo que nos esforcemos. Entonces, para cuidar nuestras finanzas, para poder estar bien con nuestras finanzas y tener a nuestra familia bien, no es solo si tenemos o no tenemos un ingreso, es también la confianza que podamos tener en Dios. Es también que podamos estar confiados en Él, esforzándonos en hacer lo que nos toca que hacer, que es buscarle, que es ver de qué manera hacemos las cosas. Y Él nos promete algo bien importante, dice Isaías: yo te ayudaré y siempre te sustentaré. Yo creo que tú sabes perfectamente esto, tú lo sabes bien, que Él nunca nos ha dejado. Somos sus hijos y Él siempre nos sustenta, Él siempre nos ayuda, Él siempre nos guarda y Él siempre nos bendice y nos va a seguir bendiciendo. ¿Sabes por qué? Porque estas son promesas de Dios. Y entonces el otro punto es: haz un diagnóstico de lo que tienes. Tú tienes que hacer muchos ajustes de ahora en adelante. Tienes que dejar esas compras impulsivas que ya hablamos hace un momento. Tienes que dejar muchas cosas para que tú tengas realmente algo básico para poder afrontar esa crisis. Entonces, no tenemos quizás los hábitos, pero tenemos que estar informados, ¿sí? Tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Cómo tenemos nuestras finanzas? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos ahorros? ¿Tenemos deudas? También tenemos que estar informados. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? ¿Qué está pasando con el gobierno? Por ejemplo, yo estaba oyendo que, como tú sabes, el 75% de las personas en Guatemala somos personas que están en la economía informal. Significa que si no salen a trabajar, posiblemente no van a tener un ingreso durante ese día o durante los días que dure la crisis. Es bien importante, es bien difícil y quizás tú estás en ese sector. Y si estás en el sector formal del 25% que tienen garantizados sus sueldos, gloria a Dios. Pero si no, entonces tú tienes que estar viendo e informándote. Por ejemplo, yo estaba oyendo que el gobierno está disponiendo poner para las personas de escasos recursos algunos vales de alimentos o alguna ayuda social. Entonces tenemos que estar al tanto de eso también, porque también Dios por ahí da provisión. Pero Dios también nos está diciendo muchas cosas, ¿verdad? En medio de la crisis hay una necesidad, pero en ese momento de la necesidad nos obliga a todos a tomar buenas decisiones en nuestras finanzas. Tenemos que tomar buenas decisiones en nuestras finanzas porque si no, la crisis nos va a abarcar. Pero tenemos que confiar en Dios y la provisión de Dios, mis hermanos y amigos, es sobrenatural. Y eso lo podemos ver en 2 de Reyes 4:1. Tú creo que te acuerdas y lo has leído. Vamos a leer la versión de la Biblia de las Américas, cuando nos habla acerca de una mujer de los hijos de los profetas. Esta mujer se quedó viuda y entró en una crisis. Pero vamos a leer. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor y ha venido el acreedor a tomar 2 hijos para esclavos suyos. Imagínese, llegó el acreedor a tomar a sus hijos. Posiblemente no ha llegado el acreedor a tomar a nuestra familia, pero está viniendo algo que parece ser un acreedor queriendo tomar a tu familia, queriendo quitar a tu familia, queriendo quitarte la paz. Y entonces lo importante es que nosotros confiemos, como dice la palabra. Y entonces Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Y ella respondió: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces en este momento es importante la pregunta: ¿qué tienes en tu casa? En primer lugar, tenemos que autoevaluarnos y preguntarnos si tenemos fe, por ejemplo, en nuestra casa. Tenemos búsqueda, tenemos buenos hábitos, tenemos ahorros, tenemos finanzas, tenemos bienes. ¿Qué es lo que tenemos? Y eso es lo importante, pero él se refería acerca de algo material. En ese momento, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le respondió: es una vasija de aceite lo que tengo. Entonces él le dijo: ve, pide vasijas prestadas por todas partes de los vecinos y de todo mundo. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y tus hijos y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que están llenas. Y ella se fue de su lado y cerró las puertas de sí, como le había dicho.
Y ellos traían las vasijas y echaban el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, ya no hay más vasijas. Quiere decir que todas las vasijas que consiguieron, milagrosamente, sobrenaturalmente, Dios había proveído el aceite. Y cuando proveyó el aceite, se llenaron. Y entonces el profeta le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda. Y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. ¿Qué significa entonces? Que a ella le sobró sobrenaturalmente, le abundó, le sobreabundó. Y eso es bien importante, que nosotros sepamos que realmente la confianza en Dios nos hace sobreabundar, no solo en lo material, sino también en lo espiritual, sobreabundar en su amor, en su gracia, sobreabundar en todo. Entonces es bien importante que nosotros sepamos eso. ¿Alguna vez tú has necesitado algún milagro? ¿Alguna vez has estado necesitado de algo? ¿Crees que en este momento estamos necesitados de un milagro? Amén, yo también lo creo. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque esta historia nos habla de multiplicación, nos habla de bendición, también nos habla de búsqueda, porque el aceite también es una figura de una llenura del Espíritu Santo, de algo que está contigo, de algo que tú tienes, de algo que tú puedes dar. Y en este entonces, esta mujer pudo experimentar algo sobrenatural, la provisión de Dios totalmente sobrenatural, multiplicando y abundando. También yo te puedo hablar algo acerca del financiamiento para gastos de consumo que puede distorsionar tu economía personal, porque si tú en este momento usas la tarjeta, en este momento pides un préstamo y luego ya no puedes pagar, en ese momento te vas a dar cuenta que realmente el financiamiento en estos momentos es difícil. No debes caer en grandes deudas. Si quieres usar la tarjeta, puedes usarla, pero no puedes usarla más allá de 1 o 2 meses de duración de la crisis. ¿Por qué? Porque entonces luego ya no vas a poder pagar. Pero entonces, ¿cómo generar ingresos? Pues vamos a hablar de algunos temas de cómo generar ingresos. Por ejemplo, tú puedes dejar las actitudes impulsivas a un lado. No puedes malvender tus activos. Si tienes algunos activos, está bien, quizás llegue el momento de usarlos y tenerlos que vender, pero no los puedes malvender, no los puedes regalar. Tienes que pensar bien en eso. ¿Por qué? Porque las cosas que quizá por los malos hábitos o compras impulsivas has tenido ahí guardadas, es momento que las saques, las tomes. Puedes rehusar, ¿verdad? Ropa puedes rehusar, zapatos puedes rehusar, algún equipo, alguna maquinaria, algo que tengas por ahí puedes rehusar, alguna parte, algún repuesto, algo que puedas poner en tu casa, un bote de pintura que tenías por ahí y querías arreglar algo por ahí, lo puedes hacer porque ahí lo tienes. Pero si no te va a servir realmente, entonces ponlo a la venta. A alguien más le puede servir, algo recuperas, algún ingreso que puedas tener ahí, y entonces ahí tus activos se pueden ir vendiendo. Y entonces en tiempos de crisis puedes aprovechar muchas cosas. Por ejemplo, lo que he visto que han estado haciendo es, bueno, hay necesidad. ¿De qué hay necesidad en estos tiempos? Pues hay necesidad de mascarillas. Bueno, entonces las mascarillas voy a confeccionarlas y las voy a vender, y voy a vender también otros insumos, otros útiles necesarios. Estoy vendiendo también mercadería. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Obviamente tienes que hacerlo tomado de la mano de Dios. No puedes tampoco defraudar a la gente. No puedes tampoco sobrevender. No puedes tampoco estar timando a la gente. Obviamente no, porque esa ya no sería una bendición. Entonces, pero hay muchas cosas que en este momento puedes hacer. Inicia un negocio propio o haz una actividad propia. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer lo que sea, pero tienes que primero tomarte de la mano de Dios. Como hablamos al inicio, si no buscamos más de Dios en este momento, va a ser difícil y podemos estar echando a saco roto todo lo que hagamos. Ahora es importante que lo hagamos bien. Y por último, yo te digo, minimiza y maximiza. ¿Qué significa? Minimiza y maximiza. Minimiza es, tenemos que rebajar todos los gastos innecesarios.
No podemos estar ahora, si lo hacíamos antes, de estar comprando todos los días comida afuera y estar comiendo afuera. Ahora ya no lo tenemos que hacer. Ahora tenemos que tener provisiones pues lo más cabales posible, porque no sabemos cuánto tiempo dure la emergencia. Dios nos ayuda y nos bendice, pero también quiere que nosotros hagamos las cosas bien de ahora en adelante. Podemos ahorrar, atendamos nuestras deudas lo más posible. Quizá tengamos deudas, atendámoslas, porque eso nos va a seguir carcomiendo y ahora va a ser más difícil. Atendamos las deudas, ahorremos todo lo que podamos. Eso es bien importante. Si no se puede ahorrar en este momento, pues entonces maximicemos los ingresos. Tratemos de usarlos bien y más adelante ya vamos a poder ir ahorrando. Reutiliza todos tus bienes. Eso es bien importante. Reutilizar todo es bien importante porque eso te va a servir para ya no estar gastando en eso. De ahora en adelante lo prioritario va a ser solo alimentación. Eso es lo prioritario. Y si alcanza para otras cosas, y si las cosas las tienes, ya no gastes en nada más, solo ahorra. Y eso es bien importante. No contrates trabajos de casa. ¿Qué significa? Que si tú puedes hacerlo, pues entonces puedes hacer alguna reparación que sea muy necesaria, la puedes hacer tú y no vas a contratar a alguien porque no es que no quieras darle trabajo, es que simplemente no puedes pagarle, entonces lo haces tú. Y eso es bien importante. En todas las líneas generales, yo te diría, cuida tu dinero. De ahora en adelante, cuida tu dinero. Y como una reflexión final, yo te puedo decir, este es un tiempo especial, mi hermano. Este es un tiempo especial, querido amigo, donde nosotros podemos ir viendo milagros. El Señor nos está hablando de diferentes maneras y esta es una manera un poquito más fuerte de hablarnos, pero nos sigue hablando. Es tiempo de milagros. Dios siempre provee lo material, provee la salud, que mira que es tan importante en estos tiempos. Y solo Dios puede proveer todo lo financiero y material. Pero Dios te tiene que proveer antes y tú te tienes que acercar a la parte espiritual para estar bien con Él y estar más cercano a Él. Entonces, Él es quien nos bendice, mi hermano. Él es quien trae la abundancia. Él es quien trae la prosperidad. Él es quien trae la paz. Y dice en sus promesas en la palabra que el que confía en Él nunca será defraudado. Yo creo que puedes decir amén a esas promesas. Nunca vas a ser defraudado. Y aún en medio de la crisis, nosotros vemos en el Salmo 27:14, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera al Señor. Entonces aquí nos está dando un parámetro. Esperemos en el Señor, mi hermano, que se aliente nuestro corazón a través de la palabra, Salmo 27, que se aliente nuestro corazón. Y acuérdate que el Señor es un Señor que siempre llega a tiempo. ¿Y sabes qué? El que siempre llega a tiempo ya llegó a este lugar. Él ya está aquí. Y entonces Él te está preguntando, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué le vas a decir? Empecemos a buscar más de Dios. Dios te bendiga y estamos para ayudarte, estamos para orar por ti y estamos para bendecirte. Vamos a hacer una oración final. Yo quiero que cierres tus ojos conmigo y podamos pedirle a Dios que Dios nos ayude en estos momentos de crisis. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, por cada uno de mis hermanos y amigos que están viendo este video, que tú puedas ayudarlos, bendecirlos, animarlos, Señor, y que ellos sean fuertes y valientes, Señor, en este tiempo, Padre, que tú has permitido, Señor, que esté pasando todo esto, Padre, porque todo tiene propósito. Y gracias, Señor, ayúdanos a buscarte desde nuestros hogares, ayúdanos a bendecirte, a darte la honra y la gloria y a ser buenos administradores de nuestras finanzas por el bien de todos y de nuestra familia. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.